Iniciamos el panel titulado Desafíos de la aplicación de peritajes culturales en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Experiencias desde el litigio de casos ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Este panel será moderado por el señor Miguel Barbosa López, cuyas calidades fueron presentadas anteriormente. Le cedo nuevamente la palabra, don Miguel, bienvenido. Muchísimas gracias, Ingrid. Estamos muy contentos en esta oportunidad de presentar el siguiente panel titulado Desafíos de la aplicación de peritajes en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, experiencias desde el litigio de casos ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Tenemos la participación grata de amigos y también colegas como Silvia Serrano Guzmán, quien es abogada colombiana, máster en Derecho Internacional por la Universidad de Georgetown y máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Actualmente se desempeña como directora asociada del O'Neill Institute for National and Global Health Law de la Universidad de Georgetown, donde también es profesora adjunta, y anteriormente se desempeñó como coordinadora de la sección de casos de la Comisión Interamericana. También tenemos la grata presencia del profesor Mario Melo Ceballos, quien es doctor en jurisprudencia por la Pontificia Universidad Católica de Ecuador, magíster en Ciencias Internacionales por la Universidad Central del Ecuador, máster en Derecho Ambiental por la Universidad del País Vasco y diploma de postítulo en Derechos Humanos por la Universidad de Chile. Desde hace más de 20 años viene trabajando en la defensa y promoción de los derechos humanos de los pueblos indígenas a nivel nacional e internacional. Ha sido abogado del caso Sarayaku, del caso Pueblo Indígena de Aislamiento Taguera y Taromenani y de otros casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, autor de varias publicaciones en el campo de los derechos humanos y de los derechos a la naturaleza, docente e investigador de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Actualmente es decano de la Facultad de Jurisprudencia de la misma Casa de Estudios. Finalmente, contamos también con la participación de Jorge Leiva Poveda, quien es doctor en Derecho por la Universidad Escuela Libre de Derecho en Costa Rica, es máster en Protección en Derechos Humanos y especialista en Derecho Internacional Público, ambos grados por la Universidad de Alcalá de Henares, en España. Además, es especialista en Derecho Administrativo por la Universidad de Salamanca, en España, y cuenta con un diploma de Derecho Público del siglo XXI por University for Peace en Costa Rica y la Universidad de Heidelberg en Alemania. Actualmente labora como juez de la sección tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, órgano con competencia nacional. Ha sido también profesor universitario y de la Escuela Judicial del Poder Judicial de Costa Rica en temas de derecho público, derecho administrativo y derechos humanos. Se ha desempeñado como letrado de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica y como abogado litigante en temas de derecho público. Es autor de libros, videos y artículos especializados en materia de derecho público interno e internacional, derecho administrativo y derechos humanos, publicados en diferentes países de América y Europa. Antes de darle el paso, en ese orden, primero a Silvia Serrano, después a Mario Melo y finalizando a Jorge Leiva Poveda, quisiera darles algunas indicaciones sobre la metodología del panel. Cada uno de nuestros panelistas va a tener el tiempo de 12 minutos. Posteriormente a ello, vamos a abrir un espacio de preguntas por 15 minutos y vamos a cerrar con algunos comentarios y conclusiones, así como reflexiones finales de nuestros panelistas por un periodo de 10 minutos. Sin dilatar más, le voy a dar la palabra. Silvia, adelante, por favor. Ahora sí. ¿Se me escucha? Perfecto. Gracias. Muchas gracias, Miguel, y mucho gusto compartir el espacio con Mario y con Jorge. Un saludo también a todas las personas que nos están escuchando. Bueno, yo voy a contar un poco algunas de las experiencias, no de manera exhaustiva, porque es imposible en este espacio, pero voy a contar algunas de las experiencias del uso de peritajes culturales en el litigio, particularmente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero en general en el litigio interamericano.
Para eso, antes de entrar con algunos ejemplos concretos, quisiera enmarcar un poco que en el sistema interamericano la información, digamos, relacionada con temas vinculados a la cultura, en casos de pueblos indígenas, no necesariamente se presenta única y exclusivamente a través de peritajes, sino que se puede presentar a través de un cúmulo muy amplio de información. Esto ocurre porque en el sistema interamericano pues hay una flexibilidad importante en materia probatoria, en temas de estándares de prueba, de parámetros de valoración probatoria, pero particularmente en términos de los medios probatorios que se pueden presentar. Entonces eso genera que no sea exclusivamente a través de la vía de peritajes que se pueda aportar este tipo de información a los procesos judiciales, sino a través de otro tipo de mecanismos. Entonces, además de los peritajes que normalmente son presentados quienes presentan los peritajes son personas antropólogas, historiadores, historiadoras o de otras disciplinas. La información pertinente respecto de temas culturales también se presenta a través de los testimonios de las mismas víctimas, de miembros de los propios pueblos indígenas, de líderes o lideresas, de personas que ejercen algún tipo de liderazgo político, social, comunitario, que declaran también, que pueden declarar ante los órganos del sistema interamericano o de otros actores. También se puede aportar ese tipo de información a través de prueba documental, informes técnicos y también en algunas ocasiones, y este es un tema particularmente relevante en casos de pueblos indígenas, la información de este tipo también se recibe en visitas in situ, aunque los órganos del sistema interamericano difícilmente acuden a los países para investigar casos individuales. En el caso de pueblos indígenas, la Corte Interamericana sí ha venido teniendo una tendencia en los últimos años a hacer visitas in situ para recabar información. Entonces, lo primero que quiero dejar mencionado es que no es solamente a través de peritajes, sino a través de muchas otras fuentes y medios de prueba que se puede aportar este tipo de información a los procesos judiciales. Y bueno, dicho eso, quiero contar un poco la experiencia respecto de 3 grandes tipos de casos. No es exhaustivo, pero quiero contar la experiencia porque es en los que creo que el uso de la información cultural o de peritajes culturales, pero también otro tipo de información, ha sido particularmente relevante tanto para la determinación de la responsabilidad internacional del Estado como para la determinación de las reparaciones pertinentes. Entonces, bueno, los 3 tipos de casos de los que voy a comentar rápidamente son casos más vinculados con los reclamos sobre tierras, territorios y recursos naturales. Otro grupo de casos más vinculados con violencia, procesos victimizantes de violencia contra miembros de pueblos indígenas o contra colectivos. Y otro tipo de caso que es el del uso del derecho penal contra miembros de pueblos indígenas. Entonces voy a empezar a comentar algunos de los ejemplos que tenemos en el sistema interamericano. Sobre el primer grupo de casos, y voy a empezar de algunos casos más nuevos a unos menos nuevos, un caso que llama mucho la atención sobre el uso constante en la sentencia de, sobre todo los peritajes antropológicos, es el caso La Cajonat contra Argentina. Este es un caso vinculado principalmente con temas de saneamiento, falta de saneamiento de un territorio que fue reconocido tardíamente, pero reconocido y titulado tardíamente también, pero que hay una gran complejidad en términos de lograr el saneamiento de las tierras y que los terceros que estaban ocupando esos territorios fueran reubicados, y esto, bueno, tenía que ver en gran parte por el impacto económico que tenía este tipo de proceso.
Entonces, en el caso de la Cajonat, ¿para qué sirvieron los peritajes culturales? Y aquí, bueno, el caso también tenía que ver con otros aspectos como la tala de árboles y otro tipo de proyectos que se hicieron en el territorio sin consulta previa. Entonces, en el caso de la Cajonat, este tipo de peritaje, particularmente el peritaje los peritajes antropológicos, ayudaron en varias cosas. Un tema fue con respecto a la determinación del grupo de víctimas, porque en general en estos casos puede haber controversias sobre quiénes son las víctimas y cuál es el alcance de la determinación del grupo de víctimas, y en este punto el Estado planteaba que había muchas inconsistencias, por ejemplo, sobre cuáles eran las comunidades que habían sido afectadas por esta situación, el alcance de las comunidades, etcétera, y en este punto el uso de los peritajes para explicar las supuestas, lo que el Estado identificó como inconsistencias, pero que en realidad era una manifestación de las dinámicas de fusión de las comunidades nómadas del caso La Cajonat. El peritaje antropológico permitió explicar esas dinámicas de las comunidades nómadas y demostrar que era muy difícil calcular el número exacto de comunidades justamente por esas dinámicas. Entonces, a partir de esto, esta determinación del peritaje dio lugar a que la Corte Interamericana dijera, bueno, en este caso no es necesaria la identificación de todas las comunidades, y aquí es un caso colectivo, y tomando en cuenta esta información voy a aplicar una excepción para la individualización de las víctimas, aunque en general en los casos de pueblos indígenas no se requiere una individualización determinada, pero aquí había una controversia sobre inconsistencia de la cantidad de comunidades afectadas. Otro tema en el cual fue importante el uso de los peritajes antropológicos e históricos es con relación al tema de la ancestralidad, y no solamente en el caso de la Cajonat, sino en muchos de estos casos. A veces los estados controvierten que en realidad ese pueblo indígena en particular no tiene una relación ancestral con la tierra. Entonces, esos vínculos históricos que pueda tener el pueblo indígena con una tierra, un territorio determinado, para dirimir debates o controversias vinculadas a la ancestralidad o la relación histórica que tengan estos pueblos o comunidades con sus tierras, también ha sido muy importante. Otro efecto, y creo que uno de los más importantes que tuvo en este caso la Cajonat, es en materia del impacto en ciertos derechos. En el caso La Cajonat es la primera vez que la Corte Interamericana habla en más detalle como de derechos autónomos, de derechos culturales, y lo vincula a otros derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho a la vivienda, el derecho al agua, el derecho a la alimentación adecuada, y en una lectura conjunta de derechos culturales con estos otros derechos sociales, la Corte entra en un análisis profundo de por qué las actividades de tala de árboles en la zona y otras actividades de otros proyectos que se estaban llevando a cabo tuvieron un impacto en la forma de vida de las comunidades indígenas en particular. Entonces, por ejemplo, los cambios en las dinámicas nómadas, los cambios en las dinámicas de subsistencia en materia de alimentación, en materia de acceso a las reservas de agua, fueron modificadas como consecuencia de esta intervención, y todas esas determinaciones fueron muy útiles para que la Corte entrara a analizar unas violaciones autónomas, no solamente ya de los derechos territoriales vinculados a la propiedad colectiva de los pueblos indígenas, sino unas violaciones autónomas de los derechos culturales leídos conjuntamente con derechos económicos, sociales y culturales, como derechos sociales como el derecho al agua, el derecho a la alimentación, el derecho a la vivienda. Otro tema en el cual fue útil o se utilizó este tipo de prueba en el caso fue respecto de la pertinencia cultural de los títulos, ¿no? Entonces, cuando un título se reconoce de una manera en la cual la pertinencia, digamos, no responde a las dinámicas de propiedad colectiva, y más bien responde a unas imposiciones o a marcos normativos que regulan relaciones más individuales de personas con su propiedad individual o con su tierra.
el tema de la pertinencia o no pertinencia cultural de los títulos, y esto también puede ser extrapolado a las consultas, a la consulta previa. También puede ser de utilidad este tipo de prueba en los procesos. Listo, bueno, eso con relación al caso La Cajonat. También dentro de este grupo de casos sobre tierras y territorios, el caso Caliña y Locono contra Surinam es otro ejemplo importante. En este caso, por ejemplo, uno de los debates dentro de muchos, pero destaco este para ejemplificarlo con ejemplos diferentes a los que plantea el caso La Cajonat. Uno de los debates que había era la creación de reservas naturales en territorio reclamado por los pueblos indígenas. No había sido reconocido porque hay grandes problemas incluso en materia de reconocimiento de los pueblos como pueblos en Surinam, mucho más sobre la titulación de tierras y ni qué decir de la posibilidad de consultas y consentimiento, pero particularmente con relación a este tema de reservas naturales, la creación de reservas naturales en territorio reclamado por pueblos indígenas, en el caso Caliña y Locono, fue muy importante el peritaje que se hizo respecto de los impactos que tuvo, primero la información histórica sobre la creación de las reservas naturales y luego sobre los impactos que las reservas naturales tuvieron en los pueblos, en algunas de las comunidades de los pueblos que eran víctima de este caso. Por ejemplo, había una controversia sobre si en algunas de las comunidades habían tenido que ser reubicadas, algunas de las cosechas y casas de habitación habían tenido que ser reubicadas por la reserva natural, y esa controversia se pudo resolver gracias a este tipo de peritaje. Otro ejemplo... Qué pena interrumpirte, ¿sí? Tenemos un minuto. Listo, bueno. Otro ejemplo se dio en el caso Garífuna Triunfo de la Cruz, también con tema de tierras y territorios, para evaluar el tema del impacto de la ocupación de terceros. Entonces, no solamente el impacto de procesos de desarrollo, de proyectos de desarrollo, o de tala de árboles o de actividad de empresas, como ocurrió en el caso de La Cajonat, sino también para la ocupación por parte de terceros, incluso ocupación que podría ser ilegal por parte de terceros en territorio indígena. Pero quiero decir una cosa importante de este caso Triunfo de la Cruz, donde los peritajes culturales no alcanzaron para uno de los temas que se planteaba. Uno de los alegatos que ellos presentaban era que no se le había dado, que el título no alcanzaba todo el territorio y que era insuficiente porque en términos de las hectáreas, porque no incluía, dentro de muchas otras cosas, algunos de los lugares sagrados. La Corte Interamericana, por ejemplo, consideró que no había tenido pruebas suficientes para demostrar que habían quedado algunos lugares sagrados para los pueblos garífunas que no habían sido incluidos en el título. Bueno, en 30 segundos solamente quiero decir, estos son algunos ejemplos en materia de tierras y territorios, y es donde hay más riqueza del uso de este tipo de prueba, pero hay otros ejemplos en casos de violencia y en casos de uso del derecho penal. En casos de violencia, muy rápidamente, en el caso de las masacres en Guatemala, que la Comisión Interamericana en particular alegó y calificó como casos de genocidio. En este tipo de casos, los peritajes culturales para incorporar el elemento étnico en la violencia estatal, en el terrorismo de Estado, en el contexto del conflicto armado, fue muy importante. Y por otra parte, también para el impacto que tuvieron en ese caso la violación sexual de mujeres indígenas y el daño cultural, no solamente a nivel individual, sino el daño cultural por el estigma y el daño general causado como consecuencia de esas violaciones sexuales. Y por último, en materia de ejercicio, uso del derecho penal respecto de líderes de pueblos indígenas, el caso Norín Catrimán contra Chile, que tiene que ver con persecución por terrorismo a líderes y otros activistas y miembros del pueblo indígena mapuche en Chile. La información pericial ayudó a ubicar cómo en la sociedad chilena los medios de comunicación y también el Poder Judicial hay una serie de estereotipos desfavorables a la protesta indígena, y esos estereotipos incidieron en el uso del derecho penal de manera excesiva y discriminatoria, como ocurrió en el caso, y también sirvieron para explicar
digamos, cómo eran las autoridades comunitarias, las autoridades indígenas, quiénes eran los loncos, quiénes eran otro tipo de autoridades indígenas y por qué la persecución discriminatoria de líderes de un pueblo indígena tenía un impacto mucho más allá del impacto individual y también tenía un impacto en las comunidades. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Silvia. Vamos a tener más espacio para poder discutir también y ampliar un poco más la información y sobre todo rescatar este último punto que señalaste sobre los estereotipos, que es algo que también dentro del tema de Estado de Derecho, con el enfoque de los peritajes desde el Estado de Derecho también es esencial, ¿no? No ir con prejuzgamientos o preconcepciones hacia la realización también de un peritaje. Muchísimas gracias, Silvia. A continuación le damos el paso al profesor Mario y un gusto verlo. Muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Me voy a permitir compartir la pantalla si me permiten. Si me autorizan. Claro que sí. No sé si... Déjenme ver cómo lo hago. ¿Nos podrías...? Un segundo. Ah, perfecto. Déjame ver si es que lo puedo hacer. Esta es. ¿La están mirando? Perfecto. Muy bien. Entonces la presentación que quiero hacer ahora se llama Peritajes antropológicos ante la Corte Interamericana y la voy a hacer a partir de la experiencia de dos casos que he tenido la oportunidad de defender ante la Corte Interamericana. Entonces, en primer lugar, me voy a referir a... caramba. Estoy teniendo un poco de dificultad en pasar las láminas. ¿Me escuchan? Sí, sí lo escuchamos. Ya. Sí, disculpen, no sé si están viendo mi pantalla. Sí, le estamos viendo. Estoy con una dificultad para pasar las láminas, algo me pasó. De repente nos la puedes enviar, Mario, y... Sí, denme un segundo. No me parece de banda que estoy usando que no me lo está dejando hacer. Denme un segundo. En fin, no sé si están viendo la pantalla. Se ve la pantalla. Ahora sí. Ya, ahora sí, no sé, algo sucedió. Ok, entonces, quiero hacer unas reflexiones preliminares respecto a lo que significa llevar un caso sobre derechos indígenas a un tribunal internacional como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin duda, todos los casos de derechos humanos constituyen un reto, pero este reto es aún mayor y más complejo cuando se trata de derechos indígenas, porque estamos proponiendo en realidad un encuentro, o mejor dicho, una colisión de diferentes cosmovisiones. Las personas indígenas y los que no somos indígenas no somos iguales. Tenemos diferencias que son importantes respecto al entendimiento de nuestro relacionamiento con lo sagrado, con lo trascendente. Y esto necesariamente nos lleva a choques culturales. Realmente fue una experiencia extremadamente rica al acompañar a la gente del pueblo de Sarayaku, de la Amazonía de mi país, a la audiencia ante la Corte Interamericana el año 2011. Entonces, es un aprendizaje muy intenso y muy fuerte que tienen los pueblos indígenas respecto al funcionamiento de una justicia que les es extraña, a ciertos mecanismos, cierto lenguaje que no es el que ellos usan cotidianamente. Entonces, es un choque cultural inevitable y que en algunos casos, algunos pueblos lo han podido asimilar muy bien, como el caso de Sarayaku, en algunos otros casos entiendo yo que con mucha más dificultad. Y esto tiene que ver con diversos entendimientos. El entendimiento más complejo que ha tratado la Corte Interamericana, a mi juicio, es el entendimiento del derecho a la propiedad. La Convención Americana recoge una visión de la propiedad que es muy parecida a la que tiene el derecho civil de nuestros países, ¿no? La propiedad, que es un derecho que se basa en una relación patrimonial con la tierra, de uso, gozo y disposición de la tierra, pero que es diferente a la propiedad colectiva,
que tienen las comunidades y los pueblos indígenas respecto a su territorio, que la Corte ha definido muy bien en algunos casos como una relación especial de carácter espiritual. Entonces, cuando hablamos de propiedad o cuando hablan la Corte en casos no indígenas de propiedad, no necesariamente se refiere a lo mismo de cuando están hablando los indígenas respecto a la propiedad de su territorio. Entonces, ahí hay una serie de retos específicos que es necesario poderlos ventilar. En el caso Sarayaku, estos retos se manifestaron de maneras específicas. Por ejemplo, el territorio de Sarayaku es causa Sacha. Esa es su concepción de su territorio. Y eso implica que el territorio, causa Sacha, es un ser vivo y consciente. Alguien con quien ellos interlocutan. Y que es además el hábitat de seres especiales que nosotros no podemos ver y que son los que mantienen el orden del universo y el orden de la selva. Y es además fuente de equilibrio, salud y poder para los miembros del pueblo. Entonces, cuando estamos hablando del territorio, la propiedad sobre el territorio, evidentemente no estamos hablando de solamente un título o la posibilidad de utilizar los recursos o la posibilidad o imposibilidad de que en algún momento enajenen en favor de un otro. Estamos hablando del hábitat de lo sagrado. Entonces, como que los niveles de discusión tienen que ponerse a la par, porque si no, estaríamos tratando los no indígenas de una cosa y los indígenas de otra. Entonces, ese es el encuentro y ese es el choque que a veces tenemos que afrontar y que afronta el sistema interamericano cuando les llegan este tipo de casos. Y el otro concepto es el concepto de Yachak, el concepto del sabio, que no es exactamente el chamán de los antropólogos eurocentristas, ¿no? Es otra visión de un ser importante en la comunidad y una persona importante por su sabiduría y que es quien es capaz de interlocutar con causa Sacha, que es con quien conversa causa Sacha y que transmite los mensajes desde el territorio hacia la comunidad y de la comunidad al territorio. Y esa relación de interlocución es lo que permite curar y liderar a su pueblo en términos tradicionales. Entonces, ese también es un elemento importante que se pone de manifiesto en el litigio de este tipo de casos. Entonces, todo el proceso de preparación del caso es un proceso realmente rico e enriquecedor, además. En la foto que ojalá estén mirando ustedes, aparece don Sabino Hualinga, ¿no? Él es el Yachak más importante líder espiritual del pueblo quichua de Sarayaku. Ahora está más anciano de lo que se ve en la foto, y sigue siendo un hombre tremendamente importante para su pueblo. Entonces, a ratos la preparación del caso es pedirle al pueblo que muestre a los jueces algo que culturalmente está oculto o reservado. En la tradición del pueblo quichua, del pueblo de Sarayaku, este diálogo con causa Sacha es algo que no se quiere mostrar a la gente de fuera del pueblo porque sienten que no se les va a entender, porque sienten que muchas veces se les ridiculiza. Entonces hubo que hacer todo un trabajo que fuimos acompañados además por antropólogos para poder mostrar lo importante que era decirle a la corte esto que ellos normalmente no le dicen a nadie, que su territorio es un ser vivo con el que conversan y que mucho de su energía y de su plan de vida está vinculado con la posibilidad de vivir en ese territorio y de disfrutar de esa relación con este ser tan especial. Entonces, al final, el litigio del caso es un ejercicio de diálogo intercultural, o mejor dicho, el diálogo intercultural termina siendo una herramienta de litigio. Y esta herramienta de litigio, este poder conversar de lo que cotidianamente no se conversa, termina siendo un ejercicio también de compartir la vivencia de lo sagrado, de un redimensionamiento de la sacralidad del pueblo en relación a la sacralidad de la justicia, por decirlo así. Cuando estudiaba Derecho hace un par de años, a mis profesores hablaban del rito procesal, porque tradicionalmente también nuestras culturas en la continental europea, en la del common law, el ejercer justicia también ha sido un rito, un acto sagrado. Entonces, como es un reencontrarse en las raíces profundas de la búsqueda de la justicia. Entonces, ahora sí digo cuál es, en mi juicio, el rol del perito antropólogo. Es un rol muy interesante y muy complejo. Primero es acompañar para entender. El antropólogo
forma parte de un equipo, hace equipo con quienes estamos llevando adelante los procesos. Entonces, es a ratos visitar, estar, hacer el trabajo etnográfico con el pueblo para poder entender cuál es su lucha y para poder de alguna manera formular un discurso que nos permita proyectar el pensamiento, el sentimiento, el entendimiento de la vida y de lo sagrado que tiene un pueblo a los jueces que provienen de otros pueblos, de otras matrices culturales. Entonces, esta construcción de un discurso es un trabajo complejo, en donde hay un fuerte protagonismo del propio pueblo, ¿no?, que está en este proceso de transformar sus formas de expresión de lo tradicional a lo que va a ser funcional en su relacionamiento con la justicia internacional, en donde estamos los abogados y donde también hay un espacio para los antropólogos. Y el perito ya, el antropólogo en el rol de perito, debe traducir conceptos, ¿no? Es decir, los peritajes que se han presentado en estos casos ayudan a traducir los conceptos, a poder explicar lo que en nuestros idiomas no es fácil explicar porque están concebidos en otra manera de entender la vida. Les pongo un ejemplo, ¿no? Esto a veces es difícil de explicar. En algún momento durante la preparación de la audiencia del caso Sarayaku, conversábamos respecto a qué decir de estos seres especiales que habitan Causa Sacha y que no son humanos. Y Ashingo, ¿no?, por ejemplo, es un ser especial con quien interlocutan los sarayacos, pero que uno cuando camina con la selva no los puede ver. Entonces la pregunta era, bueno, ¿ellos son espíritus? Y la respuesta del pueblo es, no son espíritus, porque los espíritus no se mueren. En cambio, estos seres sí se pueden morir. De hecho, mueren por las explosiones que ponía la empresa petrolera para buscar petróleo. Entonces, había que encontrar el término justo, ¿no? No son personas, no son seres humanos, pero tampoco son espíritus, entonces acordamos de llamarlos seres especiales. Y por último, el trabajo del perito antropólogo también es confrontar los prejuicios, confrontar los estereotipos. En algún momento en el caso del litigio del caso Sarayaku, había un estereotipo respecto a la violencia de los pueblos indígenas amazónicos, porque se veían, les estoy compartiendo una foto, en donde está gente de Sarayaku con sus escudos y sus lanzas, ¿no? Entonces ellos cuando van a Quito, cuando van a una reunión, a veces también llevan sus escudos y sus lanzas, y a veces llevan sus escopetas de caza. Entonces había que explicar que eso no implica que ellos sean esencialmente violentos, sino que en ese contexto, en el contexto del trabajo que ellos hacen por defender sus derechos, las lanzas, los escudos son símbolos de su gallardía, de sus ancestros, de la continuidad histórica de su lucha con la lucha que tuvieron sus abuelos o los abuelos de sus abuelos en la defensa también de su territorio en otras épocas y en otras circunstancias. Les quiero mencionar finalmente algunos de los retos que estamos enfrentando y que vamos a enfrentar en el litigio del caso Los Tagaere y Taromenane, que actualmente está en la Corte Interamericana, y que se refiere a pueblos indígenas en aislamiento en una zona muy remota de la Amazonía ecuatoriana que se llama Yasuní. Entonces vamos a contar con el apoyo de algunos peritos que han sido ya propuestos a la Corte y que van a hablar de, por ejemplo, el tema de la territorialidad de pueblos que tienen patrones de movilidad intergeneracionales, que pueblos que hoy están en un sitio y que tal vez provienen de un sitio diferente y distante en donde habitaron con sus padres y al cual sus hijos en un momento determinado van a volver. Entonces hay unos patrones de movilidad temporalmente muy amplios que pueden llevar décadas, pero que existen, que hay que entender y explicar a los jueces, porque ese patrón de movilidad implica también una manera de uso y una necesidad de protección. Entonces, porque no estén el día de hoy algunas comunidades de estos pueblos en una zona determinada, no quiere decir que la abandonaron para siempre, que ya no sea su territorio. Probablemente sus hijos en otro momento de la familia van a trasladarse a ese territorio porque esa es su tradición, su forma de moverse en ese espacio. El otro concepto que es un reto poder explicar
es el alcance de este término de aislamiento, ¿no? Acostumbramos a hablar de pueblos en aislamiento, a veces se dice pueblos en aislamiento voluntario, pero esos son términos que reflejan la comprensión desde fuera de dinámicas que son muy complejas. Los seres humanos no estamos diseñados, digamos, para vivir en aislamiento, y estos pueblos no están en aislamiento, tienen un nivel de relación con otros pueblos que es imprescindible para su propia supervivencia. Pero su relación es de tal manera especial que respeta su voluntad de no ser parte de la sociedad mayor, por decirlo así. Entonces, a veces se cuestiona el tema del aislamiento y se le quiere mostrar como un aislamiento de conveniencia, cuando en realidad es un aislamiento muchas veces no querido como estrategia de supervivencia. Entonces, habrá que explicar, por ejemplo, cómo se vinculan los pueblos Tagaeri y Taromene, que les estoy explicando, que es una nacionalidad indígena, un pueblo que es de reciente contacto, que lleva 50 años en contacto con la sociedad mayor, y que tienen encuentros, a veces interlocutan, a veces intercambian ciertas mercancías, y a veces entran en conflictos y se produce violencia y se producen masacres. Entonces eso también es un tema importante que los peritos antropólogos nos ayudarán a explicar. Y el último tema que quería señalarles como un reto es explicar los impactos diferenciados que pueden tener determinadas actividades de desarrollo en los pueblos indígenas, que como son diferentes y como tienen una relación diferente con el territorio, también sufren de manera diferente los impactos de las actividades que producen daños ambientales. Les cuento en eso rápidamente, en el minuto que creo que me falta. Sí, en el minuto que me falta, un solo ejemplo. En el año 2009 se produjo la matanza de una familia de campesinos mestizos en una zona que se llama Unión 2000, muy cerca en el borde del Parque Nacional Yasuní. Entonces formé parte de una comisión organizada por el Estado ecuatoriano para revisar esa zona y para ir haciendo hipótesis de lo que había pasado. Y encontramos un inmenso generador de luz, cuyo ruido de su motor se escuchaba a kilómetros. Entonces, claro, ese ruido para las personas no indígenas es molesto, pero terminan acostumbrándose. Para personas en pueblos en aislamiento es absolutamente insoportable. Y entendemos, una de las hipótesis que circulaba es que es tan molesto que procuran hacer algo, y ese algo que hacen para parar ese ruido incesante y molesto en su vida es atacar a quienes están cerca y que son Kogur y son gente diferentes a ellos. Muchas gracias. Eso es lo que quería compartir en este panel. Muchísimas gracias, Mario, por la excelente participación, y sobre todo nos dejas también con muchas preguntas e interrogantes, especialmente en el caso de los pueblos indígenas en aislamiento. Como sabemos, también existen otros casos todavía que no han sido remitidos a la Corte, como el caso también Mashcopiro y ahora Yamahuaca en Perú, que también trata sobre pueblos indígenas aislados, y rescatar algo que mencionaste, ¿no? El diálogo cultural como una herramienta de litigio, creo que es muy valioso. Muchísimas gracias. A continuación, tenemos también la participación del profesor Jorge Leiva Poveda. Adelante, profesor. Muchas gracias y un gran saludo a los integrantes y a la participante de la mesa. Estupendas disertaciones, lo cual evidentemente me pone cuesta arriba a mí de la exposición después de escuchar tan interesantes ponencias. De previo a iniciar, quiero agradecer a la Defensa Pública de Costa Rica y a la Fundación Konrad Adenauer y hacer una precisión que si bien es tal vez innecesaria, es importante aclarar que si bien en este momento soy funcionario público del Poder Judicial de Costa Rica, mi intervención de esta mañana es en mi condición personal. Yo no estoy hablando por el Tribunal Contencioso Administrativo de Costa Rica ni por el Poder Judicial de Costa Rica. Hecho esta precisión, quisiera señalar que lo que quiero hacer a la luz de lo que ya expusieron las dos personas que me antecedieron es un análisis práctico de la vertiente procesal, de esa dinámica práctica que a veces no está tan clara en los libros y que tampoco es posible encontrar en las bases de datos, pensando que esta actividad va dirigida
para personas que pueden acceder al sistema interamericano de derechos humanos en condición de presuntas víctimas, pero también teniendo claro que esto es una actividad en la que participan personas de las defensas públicas de América Latina, y hay casos llevados al sistema interamericano por parte de abogados y abogadas de esas defensas públicas. Recuerdo el caso Mendoza y otros versus Argentina. Sé que también este material puede llegar al alcance de funcionarios y funcionarias de órganos nacionales de protección de derechos humanos. Esto es lo que normalmente conocemos como Defensorías del Pueblo, en el caso de Costa Rica, mi país, Defensoría de los Habitantes, o Comisión de Derechos Humanos en otros países, que también acceden al sistema interamericano, pues representando los intereses de presuntas víctimas. En este caso, creo que el ejemplo sería Ticón Estrada y otros, donde fue la Defensoría del Pueblo la que lleva el asunto. Y además, ¿por qué no? También funcionarios públicos que defienden los intereses de los estados en el sistema interamericano de derechos humanos, donde en algunas oportunidades, como bien lo señalaba doña Silvia, el tema del peritaje cultural ha servido también a los intereses del Estado en lo que hace al alcance del acogimiento de las pretensiones de la Corte Interamericana. Y finalmente, quiero referirme a que esto también le puede beneficiar a un cuarto grupo que, si bien ya hice referencia a los defensores públicos internos, quiero recalcar que en este momento en el sistema interamericano tenemos una dinámica de defensores públicos interamericanos donde las defensas públicas de nuestros países están asumiendo el rol de patrocinio letrado de personas ante el sistema interamericano de terceros países, es decir, no de sus propios estados, en el contexto de este sistema en donde la Comisión Interamericana patrocina y atiende la defensa, en particular de lo que se ha llamado el interés público interamericano, y los defensores públicos acuden en defensa de esas presuntas víctimas de terceros países. Regularmente la Corte lo que hace es que designa dos defensores públicos internos de dos terceros países independientes. Pero ingresemos ya en el tema por el tiempo que nos apremia. Voy a hablar de peritaje cultural en la vertiente procesal, y aquí quisiera hacer una primera aclaración. Cuando vayamos a estudiar jurisprudencia de la Corte Interamericana, como bien lo han señalado las personas que me antecedieron, porque esto es fundamental, tenemos que tener claro que si vamos a buscar el término peritajes culturales, pues es posible que no vayamos a encontrar toda la información disponible. ¿Por qué? Porque la Corte ha denominado de muchas maneras este tipo de elemento probatorio. Entonces, aquí vamos a ver ahora cómo se estructuran, cómo se ubican en las sentencias los peritajes culturales. Y tal vez antes de ingresar propiamente en el tema del peritaje cultural, quisiera hacer aquí una crítica en mi condición de académico, y es que les tengo que señalar que yo soy un convencido de la importancia de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, de los aportes que ha hecho la Corte Interamericana a todos los sistemas, en particular a los sistemas interamericanos, dado el tema del reconocimiento de la jurisdicción contenciosa de la Corte en nuestro continente. Pero también tengo que decir que en materia procesal es donde la Corte Interamericana tiene, para decirlo en un contexto políticamente correcto, es donde tiene posibilidades de mejora. Y si hablamos de los criterios en materia de prueba, de análisis de prueba, de valoración de la prueba, es aquí donde claramente la Corte tiene un gigantesco espacio de mejora. Ya lo vamos a ver en razón de la forma en la que funciona la Corte Interamericana. Este tribunal, en esto que estamos viendo en este momento, que es el tema de la relación entre la seguridad jurídica en materia probatoria, reglas de valoración y admisión de la prueba versus la protección de derechos humanos, pues sí, ha hablado de la seguridad jurídica como elemento fundamental. Aquí podemos ver el párrafo 30 de la sentencia del caso Gómez Lón y otros, de la guerrilla araguaya versus Argentina, y particularmente me gusta mucho el análisis que se hace en el párrafo 43 de el caso Castañeda Díaz versus Venezuela. Es un caso en donde se habla del equilibrio procesal entre el deber de proteger derechos humanos y la seguridad jurídica en materia procesal. Sin embargo, como lo vamos a ver, en materia de prueba en el sistema interamericano,
no hay atajos, vamos a ver cómo funciona, y aquí es importante señalarle a las personas que van a acceder al litigio ya real que la única forma de afrontar esta dinámica es leyendo resoluciones, y además leyendo los expedientes que la Corte ya tiene en línea completos, se pueden acceder en su página de internet, y es aquí donde podemos encontrar junto con la revisión de las audiencias en la Corte, unas reglas básicas. En primer lugar, no se puede litigar en el sistema interamericano de protección de derechos humanos con una visión de litigio interno, de litigio doméstico en los tribunales nacionales. Las reglas son diferentes. Hay autonomía de los conceptos. Lo que es prescripción en un país puede ser parecido a lo que se regula con la prescripción, para decirles algún ejemplo, en los países vecinos, pero no necesariamente es igual, y ahí que hay que tener presente que la Corte está obligada a respetar este principio que funciona en derecho procesal internacional de la autonomía de los conceptos jurídicos. Es importantísimo tener presente que en el sistema interamericano, pese a que la gran mayoría de los estados que forman parte del sistema son estados latinoamericanos con un sistema de derecho continental, la Corte Interamericana, al ser un tribunal supraestatal, está funcionando con un sistema de case law, o de la importancia de la jurisprudencia, en donde hay muy poco regulado a nivel convencional y muy poco también regulado a nivel de su estatuto y su reglamento, y las grandes reglas procesales están desarrolladas en materia, en su jurisprudencia. Veamos un poco la dinámica procesal. ¿Cómo funciona esto de los peritajes culturales? Bueno, el momento para presentar los peritajes, las partes para ofrecerlos, es en los escritos principales. Normalmente el proceso va a iniciar con la demanda de la comisión, que es quien demanda en la Corte Interamericana. Las presuntas víctimas lo que pueden hacer es presentar un escrito que se denomina de solicitudes, argumentos de pruebas, y el Estado contesta. Es ahí en donde tiene que ejercerse el tema de la prueba pericial. Y esto es muy importante porque la Corte en algunos procesos ha denegado los alcances de la prueba pericial por haber sido o presentada o utilizada en un momento procesal que no es el oportuno. Después de este momento, lo que vamos a encontrar es que la presidencia de la Corte va a generar una admisión preliminar, y esto es muy, muy importante señalarlo. A veces las partes, cuando la presidencia ordena el nombramiento de un perito y se hace todo el proceso de evacuación de ese peritaje, o se da el procedimiento de recusación del perito, que también existe y que es importante que todas las personas que van a acceder al sistema lo conozcan, creen que ya la prueba ha sido admitida, y lamentablemente no es así. Ya lo vamos a ver más adelante. Después de esa etapa de la admisión de la prueba, viene la evacuación. En la mayoría de los casos, la regla general va a ser que la Corte va a usar un instituto poco común en el derecho interno que se denomina prueba affidavit. Es una prueba que se hace recopilando el peritaje a través de un testimonio ante un fedatario público doméstico, en el cual se dan una serie de requerimientos también jurisprudenciales en materia de preguntas, requisitos formales, obligaciones de las partes, y es solo excepcionalmente que el peritaje es evacuado cuando la Corte lo estima prudente en la audiencia. También se puede presentar peritajes como prueba para mejor resolver, pero aquí evidentemente al ser una prueba de la Corte no hay garantía de que esta pueda ser admitida. Y finalmente viene la admisión de la prueba, ahora sí, ya en la sentencia. Cuando van a revisar sentencias en materia de prueba pericial, como las que hacían referencia los compañeros que integraban la mesa, hay que tener claro que en las sentencias de la Corte Interamericana, sobre todo en las de los últimos 20 años, hay dos partes distintas de la estructura del documento. Una es la que tiene que ver con la admisión de la prueba, y otra es la que tiene que ver con la valoración de la prueba. Y entonces, cuando se va a argumentar, o incluso cuando se va a hacer trabajos académicos, tener pues conciencia cuál es la finalidad de estas dos partes de la resolución. Dicho esto, aquí es importante señalar que la Corte ha sentado cerca de unos 30 o 40 parámetros jurisprudenciales, normas de case law, de cómo funciona la prueba pericial, que le aplica al tema de la pericia cultural. Les voy a poner algunos ejemplos. El tema... Perdón, interrumpirte un minuto, por favor. Un minuto, perfecto.
en el tema de la prueba, los requisitos generales del peritaje los encontramos en el caso Peroso y otros. Cuando la Corte cambia la naturaleza de la prueba pericial a una prueba documental, ya en sentencia también lo encontramos en ese caso. En las discusiones sobre el valor probatorio del peritaje parcial o del peritaje incompleto, en el caso de Eliodoro Portugal y otros. Y en estos 20 segundos les puedo recomendar, estos son algunos ejemplos en el párrafo 52, qué pasa cuando hay desacuerdos con los peritajes, caso Artavia Murillo y otros, cuando nos encontramos en una discusión sobre contrapericias, párrafo 48 y 49 del caso Trabajadores Cesantes y otros del Congreso. Esto lo vamos a encontrar en los pies de página aplicados a temas de pueblos indígenas, el tema del testigo perito, por ejemplo, esto está desarrollado en el caso Cervellón García y otros versus Honduras, y aquí cumplo mi compromiso y termino en los 12 minutos y quedo para las preguntas. Si tuvieran más interés, por ahí se me pueden contactar. Ahí tengo un video más largo sobre prueba y criterios jurisprudenciales de la Corte y los escucho. Muchísimas gracias, Jorge, por la presentación, también por presentar justamente esta información relacionada ante el litigio en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que seguramente también vamos a tener algunas preguntas y retroalimentación por parte de nuestros panelistas. Tenemos unas preguntas, voy a empezar con Silvia, tenemos 3 ya preguntas para ella, luego voy a continuar en el mismo orden. La primera pregunta, Silvia, es: dado que indicó que no solo el peritaje cultural es aplicable para la protección de pueblos indígenas, ¿qué otros elementos probatorios existe si se trata de observaciones? ¿Cómo se introduce la prueba en estas observaciones in situ? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta: desde su experiencia, ¿qué tipos de peritajes se recomiendan para la defensa del territorio? Y la tercera pregunta: ¿hasta dónde han llegado los peritajes culturales en casos sobre violaciones a derechos territoriales indígenas para soportar alegatos para la protección de lugares sagrados? ¿Qué ha resuelto la Corte en sentencias u opiniones consultivas? ¿Hay medidas cautelares relevantes de la CIDH sobre la vulneración a lugares sagrados indígenas en particular o sobre derechos territoriales en general? Sé que esta última pregunta se dividió en 3 subpreguntas, pero bueno, adelante, Silvia, por favor. Ahora sí. Gracias. Bueno, sobre la primera, creo que son también dos preguntas. Una es qué otro tipo de elementos probatorios existen. Como decía, no solamente la información de este tipo se presenta a través de peritajes, se puede presentar a través de peritajes, pero se puede presentar a través de prueba documental, informes técnicos, y se puede presentar a través de las propias declaraciones testimoniales que aportan otros actores en el contexto de los casos. Digamos, si ustedes ven, en muchos casos declaran líderes de pueblos indígenas, declaran miembros de las comunidades indígenas, y ellos aportan información fundamental sobre su vínculo con la tierra, sobre su entendimiento, su relación con los recursos naturales, sobre la historia del pueblo indígena y su relación con la tierra, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que no es solamente a través del tema de peritaje, se puede presentar a través de prueba documental, de prueba testimonial, toda esta información. Y una cosa, bueno, y con relación a la observación in situ, a ver, hay una aclaración. La Corte tiene diferentes prácticas con relación a esto. En una observación in situ, la Corte ha hecho observaciones in situ preaudiencia, postaudiencia y postsentencia. Entonces, en algunos casos, estoy hablando de los casos de pueblos indígenas, en algunos casos ha decidido hacer la visita antes de la audiencia, y ahí ha decidido recabar prueba, o sea, son visitas probatorias. Entonces, eso va a depender de la prueba que hayan ofrecido las partes en el momento procesal oportuno para ofrecer la prueba, y la Corte puede decidir escuchar alguna de esa prueba o recibir alguna de esa prueba en una visita in situ previo a la audiencia. Luego, hay prueba que se recibe en la audiencia, que es la prueba testimonial y pericial que la Corte decide escuchar en audiencia, pero hay casos en los cuales la Corte
después de la audiencia le quedan dudas o decide que el tema es muy complejo y que quiere ir y visitar el territorio. En los casos de los pueblos Garífuna, por ejemplo, Triunfo de la Cruz y Punta Piedra, respecto de Honduras, la Corte decide hacer visita después de la audiencia. Y allí, pues eso también tiene unas implicaciones probatorias. Entonces, la Corte, digamos que utiliza la visita como una suerte de prueba para mejor resolver, que no necesariamente es algo que las partes ofrecieron en sus escritos de ESAP o de contestación, pero que luego la Corte decide que quiere ir y practicar algún tipo de prueba adicional. Entonces, eso también ha pasado. E incluso la Corte ha llegado a hacer algunas audiencias de supervisión de sentencia en casos de pueblos indígenas para verificar el cumplimiento de medidas de reparación particularmente relacionadas con territorio. Este fue el caso de los pueblos Cuna y Embera contra Panamá. Entonces las visitas in situ pueden tener diferentes finalidades, pero si se hace antes de la sentencia, si se hace antes de la audiencia, se puede recibir alguna de la prueba ofrecida por las partes. Si se hace después de la audiencia, puede ser para recibir prueba para mejor resolver. Y lo que pasa en la visita se considera como prueba para mejor resolver e incluso pues, puede ser utilizada para el tema del cumplimiento de sentencia, donde también se puede aportar cualquier tipo de información. Listo. Sobre la segunda... el tema de la defensa del territorio es muy amplia, ¿no? O sea, va a depender de los tipos de casos y de cuál es la controversia puntual. Hay casos vinculados al territorio que se relacionan con la falta del reconocimiento formal de la tierra y el territorio, es decir, la falta del título. Hay otros casos en los cuales se considera que sí hay un título, pero el título no es suficiente porque no abarca todo el territorio del pueblo indígena o todo el territorio reclamado. Puede ser que en realidad el caso no se trata sobre titulación, sino se trata de un problema de falta de demarcación o de falta de saneamiento de una tierra formalmente reconocida, y entonces esa falta de saneamiento, como fue el caso de la Cajonat, ocurre por presencia de terceros no indígenas, presencia de empresas que están llevando a cabo proyectos de desarrollo o presencia de invasores, digamos, ilegales, como vinculados, por ejemplo, al crimen organizado, como pudo ocurrir en los casos de Honduras. Entonces, hay casos vinculados donde el reclamo jurídico que se hace es una falta de saneamiento. Hay otros casos en los cuales lo que se plantea es el daño a las tierras y territorios como consecuencia de un proyecto de desarrollo, las implicaciones que tuvo la ejecución de un proyecto de desarrollo en las tierras, territorios y recursos naturales, y entonces los peritajes tienen que apuntar a demostrar ese daño. Y hay otros casos donde lo que se evalúa es la consulta en sí misma, o sea, la participación, el derecho de los pueblos indígenas a participar y a ser consultados en los asuntos susceptibles de aceptarles, donde lo que se evalúa es cómo fue la consulta, cuál fue la pertinencia cultural de la consulta, etcétera, etcétera. Entonces, en realidad esto es para decir, o hay otros casos donde la atención no es con empresas, no es con otros actores, sino con una reserva natural, por ejemplo, como en el caso de Surinam. Entonces, el escenario de la defensa del territorio es muy amplia, o sea, son muchos tipos de casos, pero lo importante es identificar cuál es el problema jurídico, cuál es la controversia, y a partir de ahí buscar un peritaje que trate de satisfacer, digamos, las pretensiones que se tengan con relación al tipo de caso puntual. Pero lo importante es que hay ejemplos de uso de prueba pericial para soportar todo este abanico, que apenas menciono algunos, no es completo, de reclamos territoriales. Y la última, más sobre medidas cautelares. Bueno, sobre lugares sagrados, hay varios de los, creo que casi todos los casos territoriales, pero particularmente el caso Caliña y Locono, tuvo un debate sobre lugares sagrados. Ahí me voy a comprometer a mandar un poco la referencia puntual,
porque no recuerdo si el peritaje los peritajes directamente debatieron la cuestión de los lugares sagrados, pero como regla general, como estándar, sí se entiende que los lugares sagrados hacen parte del territorio. O sea, sabemos que en los casos de pueblos indígenas, la tierra y el territorio protegido bajo el derecho a la propiedad colectiva no solamente incluye las tierras físicamente ocupadas, sino también los territorios utilizados para actividades de subsistencia, lugares sagrados, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, esa protección está y se encuentra dentro del alcance de la propiedad colectiva protegida por la Convención Americana, y voy a identificar, porque el punto que tengo muy presente es digamos que la Corte no estuvo convencida en el caso Garífuna Triunfo de la Cruz sobre algunos lugares sagrados que se alegaron que no fueron reconocidos dentro del título, pero voy a investigar si en el caso Caliña y Locono el tema de lugares sagrados estuvo directamente analizado en el contexto de los peritajes. Sobre medidas cautelares, hay muchos casos de pueblos indígenas sobre medidas cautelares. De hecho, algunos de estos casos tienen medidas cautelares. Los casos Garífuna de Honduras son casos que tienen medidas cautelares, donde las medidas cautelares lo que buscan es que el Estado adopte medidas para proteger a los pueblos indígenas frente a invasiones o frente a afectaciones derivados de la presencia, por ejemplo, de crimen organizado en sus territorios. Pero no solamente eso, hay varias medidas cautelares de pueblos indígenas en aislamiento voluntario o en aislamiento, coincido con lo que decía Mario sobre el matiz cuando uno dice aislamiento voluntario o contacto inicial, pero hay varias medidas sobre pueblos en aislamiento. De hecho, en los casos Tagader y Taromenane, que están litigando ahora ante la Corte Interamericana, tiene unas medidas cautelares que generaron la creación de una zona de intangibilidad en el territorio. Ya luego uno puede debatir si fue suficiente, buena o mala, pero se logró a través de medidas cautelares crear una zona de intangibilidad en un territorio. En el caso de Costa Rica, entiendo que hay varias medidas cautelares de protección de pueblos indígenas, y bueno, una gran medida cautelar que generó un gran tema político en el sistema interamericano en su momento, vinculado con consulta previa, que fue la medida cautelar de Belo Monte respecto de Brasil, que dio lugar en su momento a que Brasil, por ser una represa muy grande en el gobierno de Dilma Rousseff, que retirara a su embajador de la OEA y se armara el proceso de fortalecimiento en el sistema interamericano, que dio lugar a una reforma reglamentaria. Yo no voy a profundizar sobre ese proceso de fortalecimiento y las implicaciones que tuvo para la Comisión, pero sí esa medida cautelar donde la Comisión pidió que se suspendiera la implementación de un proyecto porque no se había hecho la consulta previa y había indicios de que iba a poder tener un daño muy grande para los pueblos indígenas, generó una gran reacción y no identifico casos en los cuales la Comisión haya repetido una medida cautelar de una dimensión de pedir que se pare un proyecto de desarrollo. Pronto Miguel, que sabe todo sobre casos de pueblos indígenas, puede seguramente complementarme con medidas cautelares. Muchísimas gracias, Silvia, por tus respuestas. A mí me deja un poco en la reflexión justamente también, ahora que mencionaste el caso de la Cajonat contra Argentina, qué es lo que sucede cuando también hay peritajes que son o tienen una dualidad de propósito, ¿no? Por ejemplo, en los casos donde hay comunidades campesinas, donde hay pueblos indígenas, donde hay rondas campesinas, donde hay, digamos, un propósito múltiple, en donde también el peritaje va encaminado como para poder resolver, digamos, alguna controversia. Y yo me acuerdo que en Ecuador, de ahí Mario me va a poder corregir, pero también cuando hay desarraigo territorial, por ejemplo, en el caso de la comunidad de la Cascomi, en Ecuador, también cómo se puede llevar a cabo un peritaje, ¿no? Esas son preguntas que quizás para la última ronda de reflexiones y sugerencias podemos continuar debatiendo. Muchas gracias, Silvia. Ahora, Mario, vamos a tener también 3 preguntas para ti. Nos menciona la primera pregunta: en Ecuador, ¿se han realizado peritajes multidisciplinarios? ¿En qué comunidades y cuál ha sido su impacto? La segunda pregunta menciona: ¿cuáles son las herramientas periciales necesarias para describir y explicar la territorialidad de un pueblo o comunidad originaria a través de acciones periciales para presentar a un órgano como la Corte Interamericana o una corte constitucional nacional? Finalmente, la tercera pregunta
en su experiencia, la realización del peritaje cultural por miembros de la propia cultura es más recomendable o por un propio antropólogo para poder contar con una información objetiva. ¿Cuál es su valiosa opinión? Adelante, Mario. Muchas gracias. Muchas gracias por las preguntas. En primer lugar, en Ecuador, que yo conozca, no ha habido un ejercicio de un peritaje interdisciplinario. Han habido varios casos de los cuales se han hecho peritajes antropológicos, que han sido importantes, y mañana voy a tener la oportunidad de participar contándoles algunos casos más en detalle, entre los del Gascomi que me estabas preguntando. Pero que yo conozca, no ha habido peritajes más integrales que integren otras dimensiones de un solo peritaje. Lo que sí ha habido es varios peritajes de diferentes ámbitos que han coadyuvado en una defensa, ¿no? Eso sí, en varias oportunidades. Segundo, ¿cuáles son las herramientas periciales que se pueden utilizar para sostener la territorialidad? Es difícil plantear una sola respuesta, ¿no? Porque depende de las particularidades de los casos. En un caso en el Ecuador, que estamos litigando ahora en el Comité de Expertos de la OIT, un peritaje que nos fue útil es un peritaje de toponimia, es decir, de los nombres que tienen los accidentes geográficos de una región y que demuestran la presencia ancestral, en este caso de pueblo Shuar, porque los nombres de una región en disputa reconocen, están todos en Shuar y significan y tienen significado Shuar. Entonces, eso muestra el que hay una presencia ancestral de ese pueblo en esa zona. Se me ocurre eso como un ejemplo y habría que pensar, de acuerdo a las circunstancias específicas de cada caso, cuál es el enfoque y cuál es la herramienta que los expertos pueden utilizar para mejor fundamentar su peritaje. Estoy recordando mañana, sí, pues haré una presentación en un caso en el cual hubo la necesidad de hacer un acercamiento muy preciso entre la bioquímica y la psicología y la antropología. En un caso de un yachar, de un sabio, fue acusado de homicidio intencional por la muerte de una persona que había ingerido ayahuasca en una ceremonia, ¿no? Entonces hubo que hacer ese acercamiento a ratos transdisciplinario. Aprendimos muchísimo en ese caso. Mañana con toda seguridad y con todo gusto se los voy a compartir. La última pregunta me parece muy práctica. A mi juicio, yo creo que un peritaje ante un tribunal nacional o internacional hecho por un miembro de la propia comunidad va a ser tachado de parcial. Entonces, yo me animaría a pedir que el peritaje sea realizado por un antropólogo que tenga esa distancia, ¿no? Ese mirar del otro que tienen los etnógrafos, porque va a ser mejor recibido por el tribunal y porque necesariamente esa distancia le va a poder permitir hacer eso que yo decía en mi presentación, que es esa traducción, ¿no?, de los saberes hacia esa construcción de un discurso que sea aprehensible por los jueces. Tengo esa impresión. No para nada disvaloro, ¿no?, el que los propios Mario, creo que perdimos la comunicación. Hola, Mario. Bueno, mientras se conecta Mario, y le damos también, por supuesto, también el espacio para que pueda terminar de complementar sus respuestas cuando esté conectado. Únicamente señalar algo muy interesante que mencionaba Mario, y especialmente en el tema de pueblos indígenas en aislamiento, sobre todo, el rol tan importante también dentro de los peritajes de aquellos pueblos que también conviven dentro del propio territorio donde hay población en aislamiento, ¿no? Eso creo que también es muy importante. Y un poco también retomando una consulta que Silvia hizo sobre otras medidas cautelares, yo me acuerdo que con el Rights International llevábamos esta medida cautelar a los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial Mashcopiro y ahora Yamahuaca, que todavía está, digamos, en fase. Bueno, hay varias reuniones de trabajo que se ha llevado con la Comisión para ver que el Estado peruano pueda cumplir, digamos, con estas medidas, pero justamente también se presentaban a nivel interno problemas dentro de peritajes que se realizaban para poder delimitar
las reservas territoriales, ¿no? Entonces también son problemas que surgen con estas poblaciones en aislamiento. Muy bien, vamos a continuar con Jorge. Jorge, tenemos también 3 preguntas para ti. La primera de ellas es, ¿qué significa el testigo perito y su importancia en casos contenciosos de la Corte Interamericana? La segunda pregunta es, ¿cuál es el perito cultural que a su criterio ha tenido mayor impacto, peritaje, perdón, cultural, que a su criterio ha tenido mayor impacto en la resolución de un caso referente a pueblos indígenas en la Corte Interamericana? Y una tercera pregunta, ¿qué elementos de la dinámica procesal de los peritajes culturales en el sistema interamericano puede ser fuente jurisprudencial para el uso de peritajes en el sistema judicial costarricense? Adelante, Jorge. Le pido si me repite esa última pregunta, por favor. Claro que sí. ¿Qué elementos de la dinámica procesal de los peritajes culturales en el sistema interamericano pueden ser fuente jurisprudencial para el uso de peritajes en el sistema judicial costarricense? Gracias. En cuanto a la primera, del testigo perito, está muy vinculado este tema con la pregunta que estaba contestando el profesor al final de su intervención, antes de que se le cortara, y es el tema de la parcialidad o la circunstancia de que el perito sea parte de la comunidad indígena en donde se está dando la presunta violación de derechos humanos. El tema de la alegación de la parcialidad del perito es una constante en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, y aquí es importante, les reitero, que cuando revisemos esas resoluciones, tal vez por la carga de trabajo, no evitemos leer los pies de página. A veces siempre está la tentación de saltarse el pie de página para avanzar y buscar más sustancialidad. Esto lo quiero decir a la luz de esta primera pregunta del Instituto del Testigo Perito. Normalmente la Corte en su jurisprudencia es muy clara que el testigo es la persona que va a hablar de hechos, y tal vez aquí no con la restricción que tenemos en nuestro derecho interno de que el testigo habla de hechos que le constan, que pudo ver, que pudo percibir. La Corte es más amplia en la capacidad que tiene un testigo para hacer referencia de hechos, y la diferencia con el perito es que el perito da opiniones en razón de su conocimiento técnico o en razón de su especial formación, ya sea académica o no. ¿Qué es un testigo perito? El testigo perito es una persona en la que confluyen las dos cosas, es decir, una persona que participa en el proceso y que le asiste a la Corte informándole sobre hechos que le constan, pero también tiene la capacidad de dar opiniones relevantes para la toma de decisión de la Corte. Normalmente una persona que ha sido admitida en condición de testigo, cuando sucede, porque además se da muy frecuentemente, la persona está testificando y da su opinión. La Corte, al momento de hacer la valoración de la prueba, es muy clara y dice, del testigo A, yo voy a tomar esto porque fue para el tema que fue admitido, pero no tomo en cuenta las opiniones. Incluso sucede lo mismo con los peritos. Cuando al momento de hacer la valoración de la prueba, la Corte hace estas precisiones de para qué se está usando el peritaje. En cuanto a la segunda pregunta, quiero decir que lamentablemente buscar esos elementos más trascendentales o ese peritaje que ha sido el tema estrella en la valoración que ha hecho la Corte en los diferentes casos de pueblos indígenas, mire, lamentablemente yo diría que no es posible con la estructura actual de las resoluciones de la Corte, porque pese a que son muy extensas, normalmente en lo que hace a la valoración de la prueba o a la construcción de los hechos, la Corte normalmente hace referencia a la existencia de la prueba, pero son muy pocos los casos en términos generales, y aquí no estoy hablando de pueblos indígenas, digo en general, en donde la Corte haga una vinculación entre la prueba y un elenco de hechos en los que se basa después el pronunciamiento de la Corte. Más bien, esto ha sido muy excepcional, y de manera regular, la Corte lo que hace es que al momento de ir desarrollando la parte sustantiva de la sentencia, que también es diferente a la mayoría de las sentencias domésticas de nuestros países, porque la Corte lo que hace es que va desarrollando por temas, y entonces dice del derecho a la tierra de los pueblos indígenas, o del derecho
sociales de los pueblos indígenas, y ahí lo que hace es que va tomando una serie de elementos de la prueba pericial sin hacer un análisis pues muy sustantivo de hasta dónde es el peritaje o algún elemento en especial del peritaje que le está sirviendo. Y esto es pues sí, como decía, un espacio de mejora, sobre todo cuando en el expediente o en la audiencia es claro que hay peritajes contradictorios. Y entonces es difícil saber por qué la Corte se está inclinando por darle más valor probatorio a un peritaje y a otro. Y en lo que hace a la tercera pregunta, ¿qué elementos son importantes? Mire, la Corte tiene prácticas muy útiles, que ya lo señalaba don Miguel, e incluso creo que usted en su exposición previo al receso. La Corte tiene la práctica de importar peritajes culturales de otros procesos, solo que cuando se hace ese proceso de importación, tema que no está regulado reglamentariamente tampoco, tiene un desarrollo de unos 5 o 6 parámetros jurisprudenciales de cómo esa importación de un peritaje de otro caso se hace trayendo esa información en condición de prueba documental. Esto es importantísimo porque permite al tribunal incrementar el acervo de información que va a servir para tomar la decisión definitiva. Y ¿cuál sería tal vez el mejor la mejor práctica de la Corte Interamericana para nuestros sistemas domésticos? Mire, la conciencia, el entendimiento de que un caso que tenga que ver con una persona o con un pueblo indígena requiere necesariamente un abordaje interdisciplinario regularmente a través de peritajes, pero como lo decía doña Silvia, también a través de otras formas de acceder a la prueba, donde es necesario no solo escuchar a las partes con sus argumentos, sino tener esa participación de sociólogos, antropólogos, historiadores y gente de otras disciplinas. No sé si con eso contesto las preguntas, quedo a su disposición también. Muchísimas gracias, Jorge, por las respuestas. Tenemos un pequeño espacio. Me comentan que sí, Mario ha tenido muchísimos problemas también para conectarse, entonces una pregunta adicional para él, pero seguramente también a las y los participantes mañana Mario va a tener una presentación donde va a poder compartir con ustedes también seguro más inquietudes. Yo quería abrir este espacio final, quizás por unos 3 minutos, tanto para Silvia como para Jorge, quizás para algunas reflexiones finales también en cuanto a las respuestas que hemos ido escuchando el día de hoy, y sobre todo también una pregunta que creo que es muy valiosa y es algo que nosotros buscamos también sacar a través de este congreso, es tener recomendaciones claras acerca de cómo técnicamente y también cómo a nivel interamericano o algunos elementos del sistema interamericano pueden aportar para realizarse de una manera más efectiva o que los estados también puedan tomar en consideración para estos peritajes culturales. Entonces, te doy la palabra, Silvia, por unos 3 minutos, por favor. Adelante. Bueno, yo en realidad quería comentar un poquito sobre las preguntas que te hiciste antes, muy rápidamente, que me preguntabas, porque sí hay casos en los cuales se han dado situaciones, digamos, no de conflicto, pero situaciones en las cuales se plantean como, digamos, la heterogeneidad de la composición, digamos, demográfica en un lugar se plantea como justamente una excusa para dejar de cumplir obligaciones internacionales, ¿no? Entonces, en el caso particularmente de Honduras y de Surinam, ha sido un tema. En el caso de Surinam se ha planteado que, bueno, que esto, la composición es muy difícil porque hay maroons, hay pueblos tribales, hay pueblos indígenas, y que entonces eso es muy difícil de resolver, y con esa excusa se deja de hacer los procesos, digamos, de reconocimiento, delimitación y titulación. Por supuesto que puede haber, estos procesos no son unidimensionales ni homogéneos, ni uno va a pretender romantizar diciendo que no hay conflictos, pero este tipo de situaciones no pueden ser utilizadas como excusa para incumplir la obligación internacional de reconocer el territorio, de marcar, titular. Más bien es una obligación del Estado crear las condiciones para asegurar que se
ponderen todos los intereses en juego en una circunstancia como esta, y ese ha sido un poco el enfoque que ha dado la Corte en los casos de Surinam, particularmente en el caso Saramacca, donde se planteó esto como argumento en el contexto de las reparaciones y las resoluciones de supervisión de sentencia. Lo mismo pasó también con los casos Garífuna, donde se planteaba que había conflicto supuestamente entre pueblos Miskito y pueblos Garífuna, pero en realidad luego de los debates pues no se identificó como la presencia original quizá de un pueblo que luego se complejizó con la presencia de la traída de personas sometidas a situación de esclavitud de otros lugares, hace que justifique el incumplimiento de obligaciones internacionales, pero es un tema que se trae bastante. Entonces, esos dos casos son relevantes para eso. Y sobre el tema de desarraigo que tú planteabas, yo creo que los casos más importantes y donde también hubo peritajes culturales, sobre todo el caso Chamocasec, pero también los anteriores son los casos paraguayos, ¿no? Donde los pueblos indígenas tuvieron que estar fuera de su territorio, a la orilla de una carretera, en unas condiciones deplorables, generando con todo el impacto social y cultural que tiene el desarraigo de las tierras y territorios. Ahí solo quiero comentar la experiencia hermosa que tuve de estar presente en el momento en el que se volvió a hacer la primera cosecha en el territorio Saboyamaxa después de la recuperación de las tierras y bueno, ahí creo que es el momento en el que uno puede entender las implicaciones que tiene un desarraigo como ese, pero creo que el caso de desarraigo destacaría los casos paraguayos. Muchísimas gracias, Silvia. Por ejemplo, también me da una idea de lo que sucede con la Sierra Nevada de Santa Marta, ¿no? En donde aquí en Colombia se considera a la sangre del territorio el petróleo, ¿no? Justamente como parte de su cosmovisión, y que justamente este documento madre de la Sierra Nevada también podría ser una herramienta poderosa para poder estudiar y poder entenderla para algún peritaje eventualmente. Muchísimas gracias, Silvia. Adelante, Jorge, por favor, por 3 minutos. Muchas gracias. Mi recomendación, en este tipo de actividades a veces, no sé si dependerá por la región en la que estábamos, pero vemos el sistema interamericano o la Corte Interamericana como la solución. Y yo, cuando tengo la oportunidad de hablar de estos temas, siempre le digo a las personas, piensen cuál es el lugar o la jurisdicción que estratégicamente les sirve más para la defensa del caso, porque a veces puede hacer que sí, que efectivamente sea el sistema interamericano y el sistema Corte-Comisión el que sirva para proteger los derechos, pero hay ciertos casos que por sus características podrían ser mejor litigados, sea en el sistema temático de la Organización Internacional del Trabajo, como lo decía el profesor en la exposición anterior, o dentro del sistema de comités de Naciones Unidas. A veces hay algunos desarrollos muy interesantes en materia de CEDAW, por ejemplo, en el sistema de la Organización de Naciones Unidas, o temas que tengan que ver con derechos económicos, sociales y culturales que podrían eventualmente ser mejor litigados en otro sistema. Con esto no estoy diciendo que es mejor un sistema que otro. Lo que quiero señalar es que los avances jurisprudenciales en cada uno de los sistemas que no están ordenados jerárquicamente, y esto es importante decirlo, no es que el sistema de Naciones Unidas está por encima del sistema interamericano o del temático de la OIT, no, son separados, y hay inclusive unas reglas de cosa juzgada internacional que funcionan en esta materia. Yo lo que recomendaría es importante buscar cuáles son los precedentes que permiten determinar dónde es mejor litigar un tema, no un caso, sino un tema en particular. Y cierro diciendo que siempre es muy útil recurrir como un refuerzo a la posición de los casos al sistema de relatores especiales de Naciones Unidas, y aquí quiero insistir, hablo del de Naciones Unidas por las particularidades que tiene, que es distinto al de la Comisión Interamericana por razones obvias de quiénes son los relatores especiales en el sistema interamericano. Y esa sería tal vez una recomendación de estrategia procesal en materia de litigio supranacional de protección de derechos humanos. Muchísimas gracias, Silvia, Jorge, por sus apreciaciones, y también, bueno, esto va a estar también grabado, entonces por el profesor Mario Melo también un agradecimiento para él cuando también revise quizás esta grabación. Muchísimas gracias nuevamente
por su tiempo y disponibilidad. Y bueno, seguimos avanzando en este tema que, como lo mencionó María Cristín en la presentación, el primer día del evento, también vamos a sacar una guía sobre peritajes culturales, que esperamos también sea de mucha utilidad. Muchísimas gracias y adelante, Ingrid, por favor.